Hola, tercer año, ¿cómo están? Otra vez yo por aquí, por un videíto explicativo en YouTube, buscando llegar de manera oral a ustedes, tratando de acercarnos mínimamente a lo que hacíamos en el aula. La idea es que no solamente les llegue la explicación de la teoría o del qué hacer a partir de un escrito, sino que también puedan escuchar mi voz y bueno, tratar de aclarar lo más posible las dudas que puedan surgir para que ustedes puedan resolver eh, con buenos resultados las actividades de la guía número 13. La temática que seguimos trabajando es funciones e interpretación de gráficos. En la guía 12 que iniciamos este tema, les expliqué un poco sobre el sistema de ejes cartesianos, cómo nombrar los puntos, cómo leerlos, y hemos analizado gráficos, intentamos leer esos gráficos, coordenadas y demás, respondiendo preguntas en torno a algunas situaciones problemáticas también. Ahora avanzaremos un poquito más introduciéndonos en la noción de función. Por un lado, nos tiene que quedar claro que los gráficos cartesianos constan de dos variables que se relacionan en un sistema cartesiano, ¿no? En estas dos variables se relacionan moviéndose una de forma independiente y otra de forma dependiente. La variable que funciona en forma independiente se representará en el eje de las X y la variable dependiente es la que se representa en el eje de las Y. Veamos esto en un ejemplo concreto. El gráfico de la situación que hemos estudiado en el formulario que resolvieron en la guía 12, era un gráfico que muestra el consumo de energía eléctrica de las maquinarias de un taller a lo largo de un día laboral. Es decir, relaciona el consumo en kilowatts por hora, el consumo estará en el eje vertical, y en el eje horizontal está el tiempo medido en horas. Entonces esas son las dos variables que se están relacionando en este gráfico. La variable independiente es el tiempo, porque el tiempo va a avanzar independientemente de que las máquinas estén prendidas, estén apagadas, consuman más o menos kilowatts de energía. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de dos variables relacionadas, independiente, dependiente, y cómo se ve un gráfico. Si avanzamos hacia la noción de función, sigue siendo la relación entre dos variables, pero con la particularidad de que a cada valor de X, o sea, a cada valor de la variable independiente, le corresponde un único valor en la variable dependiente. Ya vamos a especificar un poquito más, ya vamos a hablar un poco más sobre eso en la próxima guía, pero ahora vayan quedándose con esa idea. El primer ejemplo que vamos a nombrar es que el gráfico de esta situación que nombramos recién es una función, ¿sí? Porque para cada puntito, para cada coordenada de X, hay un solo valor de Y. Digo, X el eje horizontal y el eje vertical. Veamos. ¿Qué tenemos que saber sobre las funciones? Las funciones se pueden representar con la letra I igual a alguna operación sobre X, o se pueden nombrar como f de x, o sea, f de x o y son equivalentes, porque f quiere decir función y está con la x entre paréntesis porque es algo en función de x, ¿sí? Lo que pase con x, por ejemplo, si a x le sumamos 1, entonces el resultado que me dé va a aparecer como valor de y. O si a x le restamos, si multiplicamos, le hagamos la cuenta que le hagamos a x, la operación que le hagamos a x, el resultado de eso es lo que aparece para y, es el valor de y. Entonces las funciones se pueden escribir con la y o como f de x. Entonces decíamos que el gráfico de la actividad 6 representa una función, porque a cada instante de x le corresponde un único consumo en el eje y. Y bueno, y acá tenemos ejemplos. La función del gráfico que estábamos mencionando, que es el de allá arriba, lo vuelvo a mostrar,
esa función valuada en 12, o sea, f, la función cuando x vale 12, da por resultado 50. En el contexto del problema sería cuando pasa, perdón, a la hora 12 del día, el consumo es de 50 kilowatts de energía. Y ese es el valor que toma ahí cuando x es 12. O sea, si x es 12, la imagen de 12 es 50. Porque vamos a nombrar también que a cada valor de x le corresponde un valor de y que se llama imagen. Después vamos a necesitar conocer lo que es dominio de la función e imagen de la función. Imagen de la función son los valores que se obtienen para la variable dependiente, o sea, todos los valores que tome esa función sobre el eje y son las imágenes de la función, los valores utilizados del eje y. Y el dominio de la función son los valores que toma la variable independiente. Por ejemplo, en este gráfico, quiero ver si lo escribí más abajo, no. En este gráfico, en esta función, el dominio es todos los valores que toma x, de 0 a 24. ¿Por qué? Porque el contexto son las horas del día, entonces va de 0 al 24. No tendría sentido, por ejemplo, en este eje horizontal trabajar los valores negativos, porque el tiempo no se puede medir en negativo, tampoco tendría sentido en avanzar a más de 24. Luego el dominio es de 0 a 24. Y la imagen de esta función avanza desde 0 hasta 500. Todos los valores que están ahí entre medio son utilizados en algún momento, pero no puedo decir que en el eje Y hayamos utilizado ni valores negativos ni algo más grande que 500, entonces no forman parte de la imagen de la función. Estas son apenas algunas cuestiones para ir introduciéndonos en la idea de función, luego profundizaremos. Bien, cualquier función tiene tres maneras de representarse. Puede verse en un gráfico, en una fórmula o en una tabla. Y les quiero mostrar un ejemplo concreto para que me entiendan qué quiero decir. Tomemos, por ejemplo, la función que sirve para calcular el perímetro de un cuadrado. Voy a bajar, esto es un cuadrado, el perímetro es la suma de sus lados, son 4 lados iguales, si al lado lo llamamos x, entonces 4 por x será el perímetro del cuadrado. Luego la función f de x igual a 4 por x es la función perímetro de un cuadrado. La fórmula de la función sería esta. La misma función que tengo aquí en una fórmula la puedo ver en una tabla. ¿Qué es lo que voy a representar en una tabla? Los valores del eje X y los valores correspondientes del eje Y. En este ejemplo concreto, si yo pongo lado 0 para un cuadrado, entonces su perímetro será 0. De hecho, si el lado no mide nada es porque no existe, entonces el perímetro tampoco. A 0 le corresponde 0. Si lo ponemos en la fórmula, aquí escribiríamos el 0 porque sería el valor que toma x, y 0 por 4 me daría 0. Si la longitud del lado de un cuadrado es 0,5, es decir, si cambiamos el valor de x y le ponemos 0,5, 0,5 por 4 me da 2. O sea que poniéndolo en la fórmula puedo ver que el perímetro de un cuadrado de 0,5 es 2. Y si no lo quería poner en la fórmula, 0,5 4 veces sumado me termina dando 2. De vuelta, si la longitud del lado del cuadrado es 1, entonces su perímetro es 4, porque 4 por 1 es 4. Si la longitud del lado del cuadrado es 1,5, su perímetro es 6, porque 1,5 por 4 me da 6. Y así avanzando completaríamos el resto de la tabla, que si quisiéramos la podemos seguir infinitamente esta tabla. O sea, vamos agrandando la longitud del lado del cuadrado y se irá agrandando el perímetro según como le indica la función en este caso. Entonces tenemos una función como ejemplo de la que vimos su fórmula y su tabla. La misma función podemos verla en este gráfico. El gráfico tiene las dos variables, eje horizontal o de las x, ahí representamos la medida del lado, porque es la variable independiente. O sea, dependiendo de cuánto mida el lado, es el valor que va a aparecer del perímetro del cuadrado, pero la medida del lado es independiente. La medida que resulta dependiente es la que está representada en el eje vertical, ¿sí? En el eje de las y, que sería donde está la variable dependiente. Y acá podemos ver en esta recta el gráfico de la función
f de x igual a 4x, porque hemos representado con estos puntitos todos los valores que están escritos en la tabla de la función, ¿sí? Entonces ahí tenemos gráfico, tabla y fórmula de una misma función. Espero que se haya entendido porque van a tener que trabajar con eso en el formulario que les envié. Aquí les voy a poner el link del formulario donde tienen que entrar y el link de este videito que seguramente, bueno, lo encontrarán ahí en el archivo de la actividad 13. Les repito, chicos, y disculpen si soy reiterativa. Necesito que antes de enviar, perdón, el formulario de Google, consideren el encuentro de Meet, traten de estar presente, escuchen las veces que necesiten esta explicación que está en el video y me consulten las dudas que surjan, ya sea en el encuentro de Meet o por WhatsApp. Por mensaje privado o por el grupo, porque si lo hacen por privado, yo después armo la respuesta y la paso al grupo por si a alguien más le surge la misma duda, entonces ya la tiene resuelta. Bueno, gracias por el tiempo que dedicaron a escucharme y nos mantenemos en contacto. Espero que la explicación les sirva y que pongamos energías en seguir aprendiendo y también en seguir cuidándonos. Saludos.